día vamos a iniciar la sesión número 162 del martes 19 de agosto y para ello el secretario dará cuenta primero. Buenas tardes, presidente, comisión e invitados. Se da cuenta de los documentos recibidos por la comisión. En primer lugar, un oficio de la señora ministra de Salud, mediante el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy, a la cual se le había invitado por encontrarse en el mismo horario en sesión del Senado en votación de un proyecto de ley de su cartera. Informa que en su representación asiste la jefa de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, señora Tania Herrera Martínez. Un oficio de la señora ministra de Salud también, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre el estado de implementación de la ley de fibromialgia y dolor crónico no oncológico. Un oficio de la misma cartera, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión e informa sobre las medidas adoptadas ante un eventual atraso en los plazos para otorgar resoluciones sanitarias en la región metropolitana. Oficio de la misma cartera, en el que responde a un oficio de esta comisión e informa sobre las denuncias de exhumaciones y entierros eventualmente ilegales en lugares no autorizados como el cementerio ocurridos en la comuna de Tiltil. Un oficio de la directora del Servicio de Salud de Los Ríos, mediante el cual responde a un oficio de esta comisión sobre el estado de avance del proyecto del Hospital Intercultural de Panguipulli. Oficio de la directora del Servicio de Salud de Los Ríos también, mediante el cual responde a otro oficio de esta comisión sobre el proceso de expansión de los servicios de atención médico de urgencia, SAMU, de Mariquina y Futrono en la región de Los Ríos. Un oficio de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita, a petición de la diputada Emilia Schneider, agilizar la tramitación del proyecto de ley que crea un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental, correspondiente al boletín 16.428-04, actualmente radicado en esta Comisión de Salud. Además, remite una denuncia de la Fundación Dr. Avicena por discriminación y falta de consideración hacia la condición de autismo de un estudiante que se indica, documento que ya había sido ingresado a esta comisión y fue dado en cuenta previa a presidente. Un oficio de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, mediante el cual comunica a esta Comisión de Salud que solicitará a la sala autorización para sesionar conjuntamente ambas comisiones en la modalidad de comisiones unidas, regulada en el artículo 233 del reglamento de la corporación, con el objeto de tratar el proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en el plazo que se indique. Boletín 17.564. Una invitación de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio, AmCham, Chile, dirigida al presidente de la Comisión de Salud, a participar en una mesa redonda con líderes de sus empresas socias del sector salud durante el mes de agosto, en fecha a determinar. Una solicitud de la diputada Carolina Tello para que esta Comisión de Salud reciba al director de la Fundación Coquito, señor Héctor Fuensalida, con el propósito de abordar en conjunto estrategias y medidas que fortalezcan la prevención, detección y tratamiento del cáncer testicular en nuestro país. Una denuncia de la Fundación Doctora Avicena por adulteraciones de calificaciones, reprobaciones arbitrarias, acoso y maltrato sistemático en la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, estudiantes de especialidades médicas. Una solicitud de audiencia ante esta comisión del presidente de la Fundación Lucha contra la Ceguera, Fundalur, con el propósito de exponer la necesidad de contar con una estrategia nacional de prevención para la ceguera. El boletín número 105, denominado Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional, elaborado por un grupo de profesionales del área económica, del área de economía, perdón, de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y finalmente, una nota del Comité Unión Demócrata Independiente, mediante el cual informa que el diputado Daniel Lilayú será reemplazado por el diputado Cristóbal Martínez Ramírez en la sesión especial a celebrarse el día 4 de septiembre de 2025, presidente, fuera de las dependencias de Valparaíso, en la región de Ñuble. El resto son oficios de cumplimiento de la ley de presupuesto que, como hemos acordado, no se dará lectura y serán enviados sus correos. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Entiendo que tenemos que tomar un acuerdo respecto del proyecto de electroconsulta.
dependencia Efectivamente, presidente, el proyecto de electrodependencia que se despachó hace unas 3 semanas ya por esta comisión, ha sido informado por esta comisión, se había adoptado el acuerdo de solicitar su reenvío a la Comisión de Energía. Los comités parlamentarios descartaron esta solicitud, no solo respecto a este proyecto, sino que se adoptó una política general para todas las solicitudes de cambio de tramitación y estas deben hacerse a partir de esa fecha, del acuerdo de la semana anterior, a la sala. Y por lo tanto, lo que corresponde es que esta comisión renueve su solicitud para que el proyecto en cuestión sea remitido a la Comisión de Energía para su segundo informe, para que esta sea una segunda comisión técnica, ¿verdad? ¿Hay, Perdón. hay acuerdo para enviar el proyecto de electrodependientes a la sala para que se envíe de ahí a solicitar para que se envíe a la Comisión de Energía? ¿Sí? Acordado. ¿Observaciones o puntos sobre la cuenta? Ya, vamos a pasar, no habiendo puntos sobre la cuenta, vamos a pasar a varios. ¿Puntos varios, doctor Lilayú? Gracias, señor presidente. Yo tengo 2 puntos varios. Lo que pasó en Gualeguay, en el sur. Es una preocupación importante, grave, que pasó con 13 pacientes que se realizaba en la comuna de Gualeguay, que por una falta de conectividad no pudieron trasladarse a Puerto Montt, que es su lugar de diálisis. Lamentablemente uno de los pacientes murió, un paciente joven, por esta situación. No se pudo trasladar, se postergó al día siguiente. Esto se puede vivir, y ¿por qué lo saco a colación? Porque esto puede ser el Caleta Cóndor, Caleta Puyehue, Caleta San Pedro, Yico, etcétera, que son también zonas que son de las mismas características de mi distrito y que muchas veces quedan apartados, ¿cierto?, por cortes de ruta. El Estado es el que tiene que garantizar en emergencias como esta que los pacientes deben ser evacuados, trasladados, mantenerlos hospitalizados. Si es que es necesario, hay que hacer un tratamiento médico. Y no tener que lamentar con el caso de Gualeguay, un chileno que falleció. Yo solicito, señor presidente, que a través de esta comisión se oficie al Ministerio de Salud para que se haga una investigación. Si estaban o no las posibilidades de evacuar a este paciente, si existían los medios y los recursos para evitar esta lamentable situación. Es decir, si había un protocolo. ¿Eh? No puede haber en este momento un joven que muera por que no se pudo realizar por el mal tiempo, por lo que sea. El Estado tiene que proteger la vida de todos los chilenos. Sobre todo los no digo sobre todo, también los de provincia. Ese es el primer punto. Y el otro punto, señor presidente, yo quiero decirle que estamos pasando por una situación grave en la comuna de Osorno y alrededores, que no se están haciendo coronariografías efectivas, ¿no? Porque actualmente se están haciendo en Puerto Montt, por un problema de derivación. Son más de 290 pacientes que están a la espera de este examen y su situación puede empeorar si no se la atiende pronto. Usted como médico sabe, señor presidente, lo que significa esto. No existe tampoco una alternativa formal en la red para su derivación. Es decir, hay 300 pacientes en este momento que están esperando una coronariografía. Este examen también se está atendiendo en el hospital de Puerto Montt. Teóricamente son derivados, los recursos fueron derivados a Puerto Montt, pero a Osorno no se le está dando ni una cabida. Por estos motivos, presidente, yo creo que, de acuerdo a esta comisión, que se oficie al Ministerio de Salud, a la Subsecretaría de Red Asistencial y al Servicio de Salud de Roncaví para que informen los motivos por los que no se estaría realizando el examen de coreografía electiva a las personas derivadas y otras atenciones por derivación en el hospital de Puerto Montt. ¿Por qué no se están haciendo las medidas u opciones que se están evaluando para dar una atención inmediata a aquellos pacientes que necesitan este examen? Yo les quiero decir que el director del hospital, yo hablé con el director del hospital, hablé con el jefe de medicina, encargado de todo esto, y no se le ha dado ni una explicación de parte de Salud de Roncaví. Así que esto no puede ser. Hay 300 pacientes que están realmente con la posibilidad de hacer un infarto, es algo grave. Así que yo quiero que se oficie al ministerio, al mensaje, ¿cierto?, a su secretaría de redes, etcétera. Pues eso es nomás, señor presidente. Gracias, doctor Lilayú. ¿Hay acuerdo para enviar ambos oficios? Un oficio por el caso del paciente de Gualeguay que falleció
y entiendo que tiene que hacer una auditoría al Ministerio de Salud cada vez que hay un paciente fallecido, como mínimo, y es lo que está solicitando el doctor Ilayú. Y el otro oficio en relación a los cupos de la macrored que no están siendo respetados por parte del Hospital de Puerto Montt, respecto a coronariografía para el servicio de Osorno. ¿Hay acuerdo para enviar ambos oficios? Sí, acordado. Diputado Bernales, por favor. Muchas gracias, presidente. Que vengo a esta comisión también para solicitar que se realice, ¿cierto?, la sesión especial de esta comisión en la provincia de Chiloé. Esto lo hago porque, como ustedes sabrán, yo sé que lo han abordado en la comisión, estamos con un problema grave de falta de médicos especialistas. Se ha convocado, de hecho, una movilización para esta semana por parte de la ciudadanía, entonces sería bueno darle señales concretas a nuestros vecinos de que esta sesión se va a realizar para abordar la falta de especialistas, los proyectos que vienen en salud y también varios temas que quiere plantear la comunidad respecto a esta área que es tan relevante para nuestros vecinos. Entonces, primero quería pedirle si puede tomar el acuerdo para que se pueda realizar esa sesión especial de esta comisión en Chiloé. Y lo segundo también, quisiera adherirme a las palabras, ¿cierto?, del diputado Ilayú, si me permite sumarme a su oficio. Yo no soy parte de esta comisión, pero me gustaría sumarme porque justamente que un vecino de zona extrema fallezca, ¿cierto?, producto de la aparente falta de traslado, nos parece que es impresentable. Nosotros hemos estado trabajando con las mujeres de Futaleufú, de Palena, y esto no puede ocurrir, no puede ser que porque uno viva lejos, porque un vecino viva lejos, apartado, con falta de conectividad, tenga que vivir este tipo de situaciones. Y es alarmante no solo para los vecinos de Gualeguay, sino que también para los, como decía, Palena, Futaleufú. Nosotros en la sala varias veces hemos hablado, sobre todo esas comunas que que son fronterizas con otras ciudades argentinas, muchos van a Argentina. Entonces yo creo que este tipo de situaciones lo que hacen es que son una alerta y un llamado de atención que esto nunca más puede suceder, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Bernales. Vamos a tomar de inmediato el acuerdo de la comisión en base a la reunión que tuvimos con el alcalde también de Castro, que vino a solicitar lo mismo. Varios diputados de la zona de Chiloé que solicitaron una visita. No para ahora, pero para programarla dentro del mes de septiembre. ¿Hay acuerdo para programar una visita de la comisión dentro del mes de septiembre? ¿Hay acuerdo? Sí. Ya. Y también lo vamos a sumar al oficio que usted pidió, diputado Bernales, justamente. Diputada Ana María Gasmuri, por favor. Gracias, presidente. Saludo a todas, a todos, a nuestros invitados permanentes ya a estas alturas. Mucho gusto de tenerlos acá. Yo hoy día, más que nada, quiero comunicar algo que se me hizo saber y quiero poner en conocimiento al resto de la comisión a través de representantes de la FENASH de Valparaíso, de la región de Biobío y del Hospital Ezequiel González Cortés. Me hicieron llegar una propuesta que aborda la problemática de salud mental en el contexto del personal que trabaja justamente en el establecimiento de salud mental. Se destaca la grave amenaza entre estos trabajadores debido a las agresiones físicas y emocionales que enfrentan en su labor diaria. Y la idea es que esta comisión pueda tomar conocimiento de este contenido. Yo estoy aquí trayendo este mensaje, entendiendo que va más allá de las atribuciones que podamos tener nosotros como diputados. El documento propone una compensación de riesgo económica de 100.000 pesos para el personal de salud, reconociendo que estos trabajadores atienden a poblaciones vulnerables y requieren mejores condiciones de protección. Se fundamenta esta propuesta en datos concretos y se busca utilizar esta misma idea como herramienta técnica y política para obtener el mayor apoyo necesario y avanzar en sus demandas. Se mencionan también en esta propuesta experiencias de otros países que han implementado distintas medidas de compensación y protección para su personal de salud mental, como bonificaciones, seguros o equipos de respuesta rápida. Las conclusiones enfatizan la necesidad de reconocer formalmente el burnout como una enfermedad profesional y de establecer políticas de resguardo legal y emocional. Se hace un llamado a las autoridades para avanzar en estas compensaciones y apoyo, justificando que los equipos de salud mental merecen atención y reconocimiento debido a los retos significativos de su trabajo. Entendemos, por cierto, que este tipo de ideas son iniciativas, ¿cierto?, del Ejecutivo, pero me parecía importante ponerlo en conocimiento tanto de quienes nos acompañan hoy día del Ejecutivo como del resto de los integrantes de esta comisión, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, diputada Ana María Gasmuri. Le podemos hacer llegar ese material al Ministerio de Salud, derivarlo desde la comisión. Ya, acordado. Eh, ah, diputado Palma. Gracias, presidente. Saludar a la comisión y a nuestros invitados. Presidente, dos temas puntuales. Primero, me voy a sumar, voy a hacer eco de lo que hablaba la diputada Gasmuri por su intermedio respecto del burnout, condición que conocemos bien, los que hemos trabajado en salud mental, porque si hay algo que burnout es quemarse, y quien se quema es quien cuida, principalmente quien cuida. Y dentro del sistema nacional y de la política pública hoy día en el tema de los cuidados, de cuidarnos, de cuidar a los que cuidan sobre todo, creo que este es un tema no menor. Y lamentablemente, sobre todo en los dispositivos sanitarios, el autocuidado es una estrategia que voy a ser medio redundante en el lenguaje, que se descuida, ¿no? Y eso hace que se impacta en términos de ausentismo laboral, de patología psiquiátrica, de incluso conductas adictivas, a veces tratando de sortear esta dificultad y de suicidabilidad, no es menor. Entonces hago eco de lo que decía mi colega, porque creo que es un tema muy importante, presidente. A propósito de esto, traigo a colación que en Puente Alto una funcionaria del Cefam San Jerónimo fue agredida con arma blanca por un usuario. Esto ha sido ratificado o refrendado por Gabriela Flores, que es la presidenta del gremio de la Confusam. Entonces, presidente, por su intermedio, yo sé que los alcaldes no están obligados a respondernos los oficios, ya me ha pasado más de una oportunidad, espero que esta vez no sea, que sea la excepción. Así que quería pedir por su intermedio, presidente, tenga bien considerar mandar un oficio a dos lugares, que serían el municipio de Puente Alto, o específicamente la Corporación Municipal de Puente Alto, que la preside el alcalde de Toledo, y también al Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, pidiendo explicaciones respecto a qué medidas se van a tomar al respecto, y por favor a la delegación presidencial. Presidente, por favor, porque creo que es muy grave lo que pasó y esto no es primera vez que pasa en esta comuna y en otras. Usted también lo ha comentado, parece, en el sur, colega. Y creo que hoy día estar exponiendo la vía en APS, que se la juegan todos los días, presidente, usted bien sabe, por la salud de la comunidad, creo que es realmente tremendo. A mí me tiene impactado. No puede ser que uno vaya a trabajar y lo amenacen o le peguen un cuchillazo, le dañen el vehículo, lo amedrenten. Hay consultorios donde le toman fotos a los funcionarios, presidente, para asustarlo, que le tienen fotos del hijo, de la señora, no sé qué. Eso, presidente, por favor, a la delegación, al servicio suroriente y al alcalde de Puente Alto, que puede ser a través de la corporación o del mismo municipio. Gracias, presidente. Eso. Eh, gracias, diputado. Vamos a enviar el oficio. ¿Alguien más tiene un varios? ¿Nadie? Ya. ¿Fuera? ¿No? No, ya. Bueno, vamos a continuar ahora con la orden del día. Saludamos, bueno, la ministra hoy día está participando en una votación al lado en el Senado en este momento, por eso mandó a su equipo y saludamos a Tania Herrera Martínez, jefa de la División de Planificación Sanitaria, que viene para la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje que optimiza el mecanismo de sustentabilidad del Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo y modifica la ley 20.850 que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo y rinde homenaje al póstumo a don Luis Ricarte Soto Gallegos. Así que hoy día nuestra intención es que escuchen a las organizaciones que van a presentar, además de la Sociedad Chilena de Hemofilia, viene la Federación de Enfermedades Raras, la vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica también,
el presidente de la Corporación de Familias Duchem, la Fundación del Síndrome de Vogt, lamentablemente no pudo confirmar presencial. Estamos haciendo las gestiones para que sea por Zoom. Un poco para dar una idea de para quién es, porque cuando presentamos el proyecto la semana pasada, dijimos cómo, cuánto, por qué, pero es importante hoy día también la visión de para quién está destinado. Así que vamos a partir por el presidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia, entiendo que está por aquí. Don Ismael Espinosa Campos, que lo acompaña don Jorge Andrés Tapia Soto también. No alcanzan las sillas. Bueno, en algún momento, si se enciende la alarma, les recuerdo que tenemos un detector de CO2 y que vamos a tener que evacuar la sala porque podemos saturar de CO2, lamentablemente, porque estamos en el límite del aforo. Quizás pueda partir alguien más mientras lo conectamos a él. ¿Alguien está conectado? ¿Sí? Ya. Entonces, don Alejandro Andrade va a partir primero porque él ya está conectado. Presidente de la Federación de Enfermedades Raras. Muchas gracias. Bueno, por su intermedio, señor presidente, saludo a toda la comisión. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta presentación fue preparada por la Federación Chilena de Enfermedades Raras para hablar acerca de una nueva mirada crítica a la ley Ricardo Soto. Para ninguno de nosotros es una duda o existe algún espacio para tener algún simbolismo de que la ley Ricardo Soto lo que cumplió fue materializar el impacto y el efecto del alto costo. Definir el alto costo fue tremendamente importante y la ley Ricardo Soto cumplió con eso, y no solo eso, sino que estableció criterios de participación que nosotros desde el mundo de los pacientes agradecemos de forma considerada. Entonces, estas bases actuales, lo que fueron, uno dice participación de mayor rango, transparencia en los procesos, criterio de universalidad y la definición de alto costo fueron parte importante de la ley Ricardo Soto. Y pese a eso, hoy día estamos presentando una necesaria actualización. Tenemos que hacer un cambio con selección, que es una transformación finalmente, tomando lo que es bueno, lo que hay que mejorar y siendo muy honestos en cómo vamos a definir y establecer los objetivos y los desafíos de esta nueva etapa de la ley. Entonces, tenemos un problema entretenido, un problema grande, un desafío de una dimensión bastante inmenso. Y nosotros vamos a intentar hablar de esto desde una perspectiva un poco más técnica. El doctor Manuel Espinosa en el año 2022 publicó un paper que se llamaba Una mirada crítica acerca de la ley Ricardo Soto. Fue el paper que utilizamos para poder sostener nuestra presentación el día de hoy, basándonos también en las respuestas que llegan a nuestro servicio de información y orientación. Esperamos al final de estos 7 minutos que me quedan poder responder, no de forma clara, pero qué cambios tenemos que hacer en la gobernanza de esta ley para poder asegurar un aprovechamiento mejor del fondo y una reducción de estos espacios de inequidad, en el que todos estamos de acuerdo que la inequidad es inaceptable en salud porque es injusto, y todos estamos en contra de las injusticias. Entonces, tú puedes tener un diseño de acceso, pero el acceso no garantiza bajo ninguna perspectiva de disponibilidad. Tú puedes asegurar acceso, pero eso no significa que las comunidades van a acceder al tratamiento. Un diseño incorrecto va a crear sí o sí bolsas de inequidad. Y cuando estamos ante una inequidad, el sistema pierde legitimidad, sus acciones pierden legitimidad. Y sabemos que la legitimidad en la decisión requiere transparencia, justicia y participación. En ausencia de uno de estos criterios, la decisión jamás va a ser legítima. Entonces, aumentar el fondo sin tocar la gobernanza hace que todos nuestros intentos sean inútiles el día de hoy. No vamos a tener ninguna efectividad a la larga y lo que vamos a estar haciendo es vamos a estar reiterando el mismo pecado original del año 2014.
Cuando se aprobó esta ley, se aprobó con mucha premura. Había que sacarlo con rapidez porque había que mencionarlo en un discurso de un 21 de mayo. Las agrupaciones de pacientes, Verónica Cruchet, que en paz descanse, Robinson Christie, que fue presidente de FECHER, anunciaron en ese minuto que era problemático sacar la ley sin tener todos los antecedentes en mano y sin corregir estos errores que estaban presentes. Por ende, seguir pensando en aumentar el fondo sin modificar la gobernanza es sencillamente perpetuarse en el mismo error que tenemos ahora. Hablemos de cosas claras. Gastamos menos del 2% del gasto de salud en costo catastrófico. 1.6 parte del presupuesto del gasto de salud se va a gasto catastrófico. Tenemos un fondo de 100.000 millones que suena como mucho, pero al mismo tiempo tenemos un fondo de 75.000 millones en promedio para judicialización. Por ende, con el fondo original más este fondo de judicialización, no nos alcanza. Y definitivamente no nos alcanza. Sabemos que no nos alcanza, entonces vamos a duplicar el fondo. Pero si lo duplicamos, y como el problema no es el dinero, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Entonces, aquí, no sé si a todos les caerá bien el doctor Maturana, pero el doctor Humberto Maturana nos enseñó que los componentes del sistema no definen al sistema. La definición del sistema se posee en la organización, en cómo estos componentes se relacionan entre ellos y trabajan entre ellos. Más fundamental que los componentes del sistema es la organización, es cómo el sistema va a operar. Porque tú puedes tener muchos componentes muy buenos, pero si tu organización es defectuosa, si los procesos son ineficientes, si los criterios con los que trabajas no se están ajustados a justicia, finalmente lo que tú estabas haciendo va a estar añadiendo nuevos componentes que simplemente van a sumar más caos. Y lo que menos necesitamos es más caos en este momento. Entonces, desde la Federación hemos identificado 4 ejes de recomendación que creo que serían prudentes que estuvieran presentes en toda discusión de esta ley. Primero, modos y capacidades. Tenemos una definición de un umbral de alto costo que tiene un número, $3.700 en promedio. Cuando uno define el umbral de alto costo basándose solamente en un número, lo que está haciendo es asegurando una brecha de inequidad. Eso es un problema, porque ese umbral de alto costo es imposible ni siquiera alcanzarlo para los quintiles más débiles de nuestra sociedad. Y finalmente dejamos más desprotegidos a los que tienen mayor impacto catastrófico porque establecemos un umbral que nosotros sabemos que va a generar inequidad. Vengo llegando hace una semana de una conversación entre agencias reguladoras internacionales para hablar acerca de los espacios de inequidad que construimos cuando generamos acceso. Y aquí hemos construido un escenario de inequidad. En cambio, nosotros lo que decimos es que debiésemos aplicar quizás análisis de decisión multicriterio. Sería mucho más inteligente que seguir utilizando un umbral de alto costo, sino que definir este alto costo en virtud de las determinantes sociales que tenga la persona. Nos estamos quedando pegados en un error básico. Costo no es igual que valor. Y el valor del tratamiento, el valor de la tecnología lo va a determinar finalmente el contexto de la persona que lo está requiriendo. Por ende, estas determinantes sociales debiesen ser mucho más importantes a la hora de establecer el alto costo que sencillamente un umbral económico. Bueno, esto no lo digo yo, que solo soy un paciente que estudió técnico en enfermería y que trabaja en una cocina. Esto lo sostiene el equipo del doctor Maturana, del doctor Espinosa, que desarrolló esta investigación. Un experto en economía en la salud. Segundo, tenemos que tener un fondo asociado a una proporción del gasto total de salud. Nuestro fondo debe tener consideración en cuánto estamos gastando. Por ende, este fondo tiene que tener una norma de estabilidad fiscal, debe crecer, debe ser fluido, no debe estar fijo como ahora. Gobernanza y transparencia. La ley crea un proceso de evaluación de tecnología sanitaria y medicina basada en la evidencia que uno lo agradece. Pero este proceso aún no es garantía de nada. En el año 2022 evaluamos 98 tecnologías. 56 obtuvieron una aprobación positiva, o sea que el proceso de evaluación dijo que esta tecnología debiese ser recomendada, pero solo 24 obtuvieron cobertura real. Esto hace que el proceso de evaluación no tenga sentido en vista de los productores. ¿Para qué me voy a someter a un proceso si aún aprobando el proceso no tengo garantía de que voy a tener o que voy a generar acceso? Esos son errores que debemos corregir.
Y una de las partes que no genera transparencia es que los requisitos que existen para pertenecer a la comisión de priorización son muy altos y excluyen a la sociedad civil con esos requerimientos. Es necesario hacer una modificación porque ya hablamos, la legitimidad de la decisión depende de la transparencia y la participación. Y difícilmente lo que vamos a estar diciendo va a ser justo si no hay transparencia y no hay participación. Perdón, voy un poco rápido porque sé que tengo 10 minutos. Pero me voy a tomar 11 minutos con 20, lo tomé. Financiamiento y mecanismos de acceso. Si bien la ley establece y menciona los acuerdos de riesgos compartidos, no los promueve. Y no solo no los promueve, sino que también a través de las rupturas, o por dicho, de estas barreras que establecen la investigación, los desincentiva. Nosotros debemos avanzar en acuerdos de riesgos compartidos que son necesarios para que esta tecnología sea mucho más económica, sea mucho más rentable. Y no hablo de acuerdos de precio, como los que estamos llevando hoy en día. Hablo de acuerdos de riesgo compartido, en donde tengamos cooperación tecnológica y formativa, tengamos generación de evidencia. Últimamente fue muy conversado de forma pública acerca del rechazo de la Agencia Europea del Tratamiento para el Duchenne, específico por el que Camila y Marcos marcharon. Un proceso de evaluación como ese en Chile no se podría llevar. Un resultado como ese en Chile sería imposible. Un acuerdo no cure, no pay en Chile hoy día no tiene espacio. ¿Alguien puede decir que el resultado de la evaluación está asegurado? No, te pueden decir que no. Un proceso de evaluación puede terminar con un no. Pero nosotros hoy día no tenemos ninguna defensa ni para el sistema ni para las personas ante un no. Debemos corregir sí o sí la norma que imposibilita la investigación científica en nuestro país. No es azaroso que después de la aprobación de la ley, después de la publicación de la ley, las investigaciones en nuestro país reducieron. Es importante la seguridad. La seguridad importa de sobremanera. ¿A quién nos importa más la seguridad que a las personas que vamos a recibir los tratamientos? Pero es fundamental desarrollarlas. Y desarrollarlas en una etapa temprana que nos permita acceder de mejor forma, a un mejor precio, y poder transferir tecnología, que es lo que no tenemos. Debemos determinar con certeza y honestidad el estado real de nuestra red asistencial. Decir cuál es el estado real de nuestros prestadores para a partir de ahí construir un plan de acción y un plan de trabajo para que en un plazo conocido con accountability podamos decir lo hemos logrado o no lo hemos logrado, pero debemos ser honestos en esta evaluación. No queremos decir lo que nos conviene decir, sino que tenemos que decir lo que debemos hacer para cambiar y trabajar. El último punto. Sociedad civil y redes asistenciales. La ley incentiva la participación de la sociedad civil, con respeto a las personas que quiero mucho de la CIF, pero la ley nos deja a disposición y a merced de la farma. La ley no hace nada para que las agrupaciones existamos. No nos permiten autonomía, porque hoy día decirle que no a una farma implica perder todo el apoyo que tú puedas tener. Lo sabemos, le hemos dicho que no a algunos y nos dejaron de llamar. La ley requiere tener apoyos para la sociedad civil, para garantizar su transparencia y legitimidad. No decimos un regalo, decimos marcos de trabajo muy bien establecidos en los cuales nosotros podamos seguir existiendo, en autonomía de la industria farmacéutica. Tenemos que construir rutas asistenciales específicas, en donde las personas puedan conducirse de forma rápida a través de los procesos. Navegar nuestro sistema es completamente difícil. Y a veces, y no solo a veces, muchas veces, nuestra autoridad le exige a nuestros pacientes que sean expertos en navegación del sistema. Y eso genera una barrera severa de acceso y de oportunidad, que son uno de los principios que están incorporados dentro de la ley: acceso y oportunidad. Tenemos que hacer mejoras en la infraestructura. Tenemos que mejorar la carga de enfermedad, porque no lo mejoramos. Nos imaginamos que las personas llegan mágicamente al hospital y que no se tienen que trasladar. Nos imaginamos que la persona
tiene un hospital sí o sí en su región y que eso no genere impacto. A veces cosas tan sencillas como entregarle una tarjeta VIP que tenga un costo reducido a un paciente el día que se tenga que hacer el tratamiento en Santiago, al que viene de Puerto Montt, ayuda mucho. Hacer mejoras en la carga de enfermedad es algo que podría implicar un cambio real en la percepción de esta ley. Ahora termino. Debemos cambiar con selección. Cambiar con selección es mejorar. Mejorar nos demanda ser extremadamente cuidadosos. Nosotros desde la Federación valoramos los espacios de participación que la ley Ricardo Soto construye. Valoramos el proceso de evaluación de tecnología sanitaria que la ley construye, pero creemos que ya es tiempo, como lo era el año 2014. Ahora es más tiempo aún porque estamos atrasados. Es tiempo de que la evaluación de tecnología sanitaria pase a una institucionalidad mucho más sólida, a una institucionalidad distinta, autónoma del ministerio. O si no, vamos a tener que estar de nuevo aquí hablando en otra legislatura de estos cambios necesarios. Y me comprometo de que si no hacemos estos cambios de gobernanza, les voy a traer la misma presentación. Para que no haya un esfuerzo innecesario. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias a Alejandro. Ahora sí vamos a... Y bueno, gracias por respetar el tiempo, porque eso nos da permiso también para que podamos hacer preguntas. Ojo, les digo que estamos con harto CO2, así que es importante que no tengamos tantos representantes acá adentro, porque si no vamos a tener que evacuar la sala y eso nos va a interrumpir la sesión. ¿No? ¿Es verdad? ¿Sí? Ahí está. Bueno, vamos con la presentación de la Sociedad Chilena de Hemofilia, Ismael Espinosa Campos. Cubierta por el GES, somos el número 33 del GES, el segundo paquete del año 2006, lo cual nos tiene muy contentos porque ha marcado una diferencia sustancial en el tratamiento de la hemofilia. Yo, a diferencia de Alejandro, no vengo a hablar técnicamente de lo que es la ley en particular, sino que vengo a presentarles lo que los pacientes vivimos cuando accedemos o no accedemos a un tratamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la oportunidad de tener y la oportunidad de no tener? Un poco haciendo la historia breve, la evolución del tratamiento en el caso de la hemofilia y otras coagulopatías inicia el año 1840 con un tratamiento que solo se hacía a través de sangre total. Ese era el tratamiento para los pacientes con hemofilia en esos años. Posterior a eso, se detecta la deficiencia del factor plasmático, que es lo que informan como el origen del conocimiento sobre la hemofilia. Posterior a eso, en el año 1920, se empiezan a tratar los pacientes con hemofilia con plasma completo, independiente del tipo. Bueno, para quienes no saben, existen hemofilia tipo A y hemofilia tipo B. La hemofilia tipo A es deficiencia de factor 8 y en la tipo B deficiencia de factor 9. El plasma es un agregado de la sangre que compone todos estos factores, pero en cantidades que no son las requeridas para cada tipo de hemofilia. Ese era el tratamiento en esos años. El año 66 se logra hacer la separación del factor 8 y se hace presente el tratamiento con crioprecipitado. El crioprecipitado es factor 8 que es extraído del plasma y es el tratamiento desde ese entonces y al cual los pacientes con hemofilia optamos desde ahí en adelante. Por largos años el tratamiento en Chile fue ese, y las consecuencias y lo que resultaba de ese tratamiento era esto. Eso es una rodilla con una hemartrosis por sangramiento no tratado, que va degenerando desde esta forma una articulación.
Este tipo de sangramientos se producen en todas las articulaciones, pero principalmente en las rodillas y en las extremidades inferiores. Ese tipo de destrucción articular, que se llama artropatía hemofílica, desencadena en esto. Horas de trabajo perdidas, horas de estudio perdidas, y prótesis y cirugía, pabellón y todo lo que conlleva. Eso era el resultado del tratamiento con crioprecipitado en el año 66, 70, 80, 90. Un paciente con hemofilia era caracterizado por esta postura: bastones y sus extremidades atrofiadas, poca movilidad, ausentismo laboral, ausentismo escolar, expectativa de vida no mayor a los 30 años, etc. Eso es lo que resultaba en esos años. Gracias a los avances hemos seguido teniendo, y el año 70 se empiezan a producir factores liofilizados, tanto de factor 8 como factor 9, que hace un cambio en el tratamiento para los pacientes con hemofilia. Lamentablemente eso trajo otra cosa muy grave, y que es lo que quiero también comentarles hoy día. En los años 80 viene la pandemia del HIV o el SIDA, de la hepatitis B, la hepatitis C, que trajo consecuencias dramáticas para la población con hemofilia, tanto en Chile como a lo largo de todo el mundo. Quiero mostrarles un breve video de una historia verídica y de las consecuencias del tratamiento para la hemofilia sin control y sin avances de ese entonces. La historia de Ryan White comienza a sus 6 días de vida. Los médicos detectaron en este bebé estadounidense una enfermedad llamada hemofilia. Esta solamente se podía tratar a través de la transfusión de sangre. El tiempo pasó y en 1984, a sus 13 años, cuando había logrado sobrevivir a su condición, Ryan recibió un diagnóstico que marcaría su vida. Por su sangre corría el SIDA y su pronóstico de vida era de 6 meses. Aunque en la época se le atribuía la enfermedad al homosexualismo, este pequeño la había contraído después de una transfusión de sangre contaminada. No pasó mucho tiempo después, cuando la discriminación comenzó a hacerse evidente. En su escuela le negaron la entrada, haciendo caso a la petición de los padres de varios alumnos, y fue obligado a recibir sus clases por teléfono. Jane, su mamá, decidió hacer pública esta discriminación y darla a conocer incluso a nivel internacional. Y aunque en 1986, después de que una corte lo dictaminara, Ryan pudo regresar a su escuela, siendo víctima del bullying de la época. Lo único que él pedía era encajar en la sociedad y demostrar que el SIDA en su vida fue una desafortunada casualidad. Con el tiempo, su lucha logró sensibilizar el corazón de toda la sociedad. Poco a poco, su imagen pasó a ser el rostro de la esperanza. Las personas seropositivas se identificaron con su causa, y artistas como Elton John y Michael Jackson dedicaron canciones y ofrecieron conciertos en su honor. Su última aparición en público fue junto al expresidente Ronald Reagan como anfitrión de la entrega de los premios Oscar. En 1987, la familia White decidió irse a vivir a un pueblo más pequeño. Allí, la vida fue distinta y Ryan pasó sus últimos años de vida con tranquilidad. En 1990, a sus 18 años, este joven murió, víctima de una infección respiratoria que no pudo combatir. Y aunque Ryan falleció, su legado quedó más vivo que nunca. En Estados Unidos se creó un programa de ayuda económica a los pacientes con SIDA llamado Ryan White Care, que aún sigue apoyando a quienes tienen esta difícil enfermedad. We all miss you very much. Quería un poco mostrarle eso porque es lo que el destino de muchos pacientes con hemofilia
que se trataron con críos precipitados y con factores en esos años. Eso pasó allá, pasó acá en Chile, hay muchos pacientes que vivimos eso y no queremos que eso se siga replicando para adelante. Obviamente yo imagino que nadie quiere que una pandemia o una situación de ese índole se vuelva a repetir, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Y hablamos y muchas veces decimos sobre eso y la importancia de que eso nunca se vuelva a repetir. Para eso, después se sigue avanzando en el tratamiento. Existe en los años 90 el inicio del factor 8 recombinante, que empieza un poco a luchar contra eso. Son factores de alta pureza, se empieza a hacer las inactivaciones virales y se empieza a proteger a los pacientes para no exponerlos nuevamente a algo de ese tipo. Aquí no veo. El 2017 aparecen nuevas terapias, dentro de las cuales existen varias que hoy día están apareciendo y que benefician enormemente el tratamiento de la hemofilia, y es lo que nosotros también como corporación aspiramos que pronto podamos ir teniendo. Y aquí quiero contarles un poco, como para ir cerrando, la prevalencia de las coagulopatías. Hoy día hablamos de enfermedades raras. La enfermedad rara, y en este caso la hemofilia, tiene una prevalencia, en el caso de la hemofilia A, de 1 por cada 5.000 nacidos hombres, y en la hemofilia B es 1 cada 3.000 nacidos. Los porcentajes de pacientes A y B es alrededor de un 85% de prevalencia de hemofilia A, y la hemofilia B es menos común, tiene un 15%. Nuestra lucha y nuestra intención hoy día es hacer ver que existe no solo la hemofilia, y existen coagulopatías que son hermanas y que luchan y viven esto mismo. Existe, por ejemplo, la enfermedad de von Willebrand, que en el caso del tipo 1, que es leve, son 125 por cada 1 millón de nacidos, y en el caso del tipo 3 son 5 por cada 1 millón de nacidos. El caso del tipo 3 es la que es muy similar el comportamiento clínico a la hemofilia. Lo que yo les mostré en esas imágenes de esas rodillas y esos sangrados, lo viven hoy día pacientes con von Willebrand tipo 3 que no tienen ningún tipo de cobertura. Existe también un déficit severo de factor 7, que es menos común aún, es 1 cada 500.000, y el caso de estas dos coagulopatías hermanas de la hemofilia, su tratamiento hoy día es el que vimos de los años 60. Hoy día pacientes con von Willebrand y déficit severo de factor 7 les ofrecemos una terapia de los años 60, de los años 70, y los exponemos a las mismas catástrofes de infección que nos expusieron a nosotros en nuestra infancia. Hoy día el periodo de ventana para los críos precipitados y el plasma que se utiliza para tratar a pacientes con von Willebrand y déficit severo de factor 7 son de 50 días. Y ese es el tratamiento que hoy día se le entrega, existiendo la posibilidad de acceder a factores liofilizados de la misma tipo y calidad que se le entrega a la hemofilia. Por eso, como estas enfermedades raras, nuestro interés como corporación de hemofilia es que todas las coagulopatías puedan ser consideradas, porque cumplen y sufren y viven lo mismo que ha vivido la hemofilia, y por la lucha que nosotros llevamos años y que nuestros padres también hicieron. Entonces, un poco contarles sobre lo que vivimos desde la perspectiva del paciente, lo que nos exponemos como pacientes y como personas, y lo que vivimos y aprendamos de lo que vivimos. Ya pasó esto una vez y nosotros no queremos que se vuelva a repetir. El VIH, cuando apareció, nadie lo conocía ni nadie sabía lo que era. Se hablaba de muchos nombres. Hoy día puede aparecer un virus que nadie conozca, no tenemos garantía que eso no suceda nuevamente, y hoy día exponemos a pacientes con von Willebrand y con déficit de factor 7 a lo mismo que expusieron a los hemofílicos en los años 70. Esperamos que con esto puedan verlo, que no es solo un número, sino que son personas detrás de estas cifras. Eso, gracias. Gracias, don Ismael. Muy bueno el resumen histórico también de cómo hemos ido avanzando en una enfermedad, pero también los desafíos que tenemos hoy día. Para continuar, vamos con la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, Mariela Formas. Le acompañan Arnaldo Marín, entiendo,
y Francisca Rodríguez. Estoy esperando que dejen de compartir para poder compartir. Estamos en el... ahí. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Y quiero agradecer a quienes me acompañan. Hoy día me acompaña la doctora Francisca Rodríguez, que es gerente de Innovación y Salud de la CIP, pero también nos acompaña parte de la Mesa de Colaboración para la Investigación Clínica, el doctor Harold Mix, de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y el doctor Arnaldo Marín, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que son parte de esta mesa para fomentar la investigación clínica en Chile. Efectivamente, y compartimos mucho con Alejandro y con la Asociación de Pacientes de Hemofilia, que efectivamente esta es una oportunidad de revisar la gobernanza y la estructura de financiamiento que tiene el fondo. Sin embargo, hoy día vamos a hablar en específico de la investigación clínica, porque la investigación clínica en Chile tiene un potencial enorme, no solo para los pacientes, también para el avance de la medicina, para el avance de las oportunidades de los pacientes y el avance del desarrollo de nuestro país. No puedo dejar de mencionar que efectivamente coincidimos, tal como muestra esta diapositiva, donde hoy día el diseño de gobernanza y la estructura de financiamiento efectivamente debiera ser una oportunidad de revisión. Sabemos que el fondo hoy día suma 180, se van a sumar fondos extras que van a totalizar 185 mil millones. Sin embargo, sabemos que ese es el gasto corriente que tuvo el fondo durante el 2024 y que fue un poco menor durante el 2023, y sabemos que hoy, a esta fecha, ya lleva 136 mil millones gastados. Entonces, por lo tanto, vemos que esto se ve insuficiente y creemos que a la luz de la experiencia internacional, efectivamente, este fondo podría reestructurarse en un fondo mixto que resguarde la estructura y el financiamiento fiscal, resguarde los ahorros necesarios, pero también involucre y pueda incorporarse nuevas coberturas a la luz del contexto y las solicitudes que vemos justamente en las coberturas, las solicitudes de evaluación de evidencia. También creemos que es un momento de revisar la institucionalidad de la evaluación de tecnologías sanitarias, incorporar mayor transparencia, mayores competencias, mayor autonomía, que efectivamente puedan permitir una mayor competencia y una mayor claridad para que puedan cubrirse más fármacos. También con la incorporación de acuerdos de riesgo compartido, sabemos que hay incorporación de eficiencias, pero no van a ser suficientes para poder abordar las necesidades. Y en ese sentido, quiero dirigirme ahora, bueno, a los ensayos clínicos, donde efectivamente, tal como lo mencionaba la primera presentación de Alejandro Andrade de FECHER, la Ricardo Soto, siendo una ley de protección financiera de alto costo, incorporó en forma muy rápida, sin poder revisar la evidencia internacional, barreras a la investigación clínica. El origen de la incorporación de estas barreras, no quiero detenerme acá, fue una tramitación excesivamente rápida, sin poder ahondar, sin poder escuchar a los expertos. Críticas desde las sociedades científicas, el colegio médico, decanos de todas las facultades, incluso no solo en el momento de la tramitación de la ley el 2014 y el 2015, sino también en años posteriores, han reiteradamente hecho ver la necesidad de poder levantar estas barreras legislativas, dadas las externalidades positivas y el impacto que tiene para nuestro país poder atraer la investigación clínica. Consecuencia de esta tramitación acelerada y haber incluido donde no correspondía sobre la investigación biomédica en una ley de protección financiera, las consecuencias
están visibles los datos y en específico son tres. Uno es la continuidad de financiamiento de tratamiento sin reglas claras, sin certidumbre y indefinida prácticamente, lo que pone incertidumbre, y cuando hay incertidumbre hace que un país sea menos competitivo y más caro para atraer investigación clínica. Las presunciones legales, donde se amplían las responsabilidades que no van en línea con las responsabilidades civiles, tanto de nuestro país como de cualquier otra legislación del mundo que uno revise. Y tercero, los seguros, los costosos seguros que implican este cambio de responsabilidades civiles y extendidas responsabilidades sin claridad, las incertezas hacen que estos seguros sean de alto riesgo y que, si bien, debo decirlo, la industria farmacéutica puede abordarlos porque contrata en paquetes en forma internacional, la academia local se le hace imposible poder conseguir la contratación de estos seguros para financiar la investigación clínica. Esta es una oportunidad. Sabemos que esta modificación en la ley efectivamente pretende aumentar el fondo dadas las necesidades que tiene nuestro país, pero es también una oportunidad para poder levantar estas tres barreras a la ley que puso la ley Ricardo Soto y poder efectivamente desarrollar y tener las ganancias que tienen los ensayos clínicos. Quiero mostrarles estos datos. Estos son los ensayos clínicos, la evolución de los ensayos clínicos desde el año 2009 al 2024. Como ustedes ven, esto venía con un crecimiento sostenido desde 10 años antes del 2015, con pequeñas bajas que efectivamente han incorporado, leyes que han incorporado barreras a la investigación clínica. La Ley de Derechos y Deberes de Paciente incorporó una barrera para la investigación clínica en personas con con discapacidades mentales, que ya tuvo un efecto contrayendo la investigación clínica que luego, a los 2 años siguientes, impone la Ricardo Soto, 3 barreras a la investigación clínica, donde cambia absolutamente no solo el nivel de financiamiento, sino también la estructura. Perdón. Luego se ve un impulso a la investigación clínica. Separamos aquí los datos de COVID porque efectivamente el año 2020, en plena pandemia, bajo las necesidades de impulsar la investigación biomédica en específico en COVID, efectivamente se levantaron en 3 semanas, se hizo un proyecto de ley donde se levantaron estas 3 barreras legislativas solo para los ensayos clínicos de COVID. Y lo que resultó en uno de los países que más atracción de ensayos clínicos tuvo para COVID, con 16 investigaciones clínicas, tanto internacionales como nacionales, para tratamientos y 4 investigaciones clínicas exitosas en vacunas. Aún quedan algunas, son los números en rosado, que continúan en tratamientos COVID, y eso generó un impulso y una visibilización de las ventajas competitivas que tiene Chile, porque Chile tiene ventajas competitivas en la investigación clínica, la confiabilidad de la data, la capacidad de sus científicos, la infraestructura, tiene ventajas enormes sobre el resto de los países de Latinoamérica. Sin embargo, hoy día vemos cómo esas ventajas competitivas se ven mermadas por estas barreras regulatorias que impiden que la ciencia llegue a nuestro país. Aquí vemos, quiero mostrar muy rápidamente, ver cómo Argentina, teniendo la mitad de la infraestructura en calidad, la mitad de la calidad de los científicos, la confiabilidad de la data que se mide en el índice el BCI se llama, el índice que mide la competitividad de los científicos. Nosotros estamos triplicamos en indicador en la calidad de la data de nuestros científicos. Argentina, sin embargo, ellos tienen el doble de los ensayos clínicos. Y lo que vemos acá, los patrocinadores, vemos que dependemos prácticamente de 5 compañías multinacionales que soportan prácticamente el grueso de la investigación clínica en Chile. Es verdad que Chile mantiene una competitividad gracias a estas ventajas que tiene en número de ensayos clínicos por millón de habitantes, pero vemos cómo esas ventajas competitivas se están viendo mermadas, especialmente por la competencia que viene de los países vecinos, donde Argentina impulsó ya hace 3 años una política de atracción de investigación clínica con incluso ventajas tributarias,
Brasil levantó todas las barreras regulatorias con Lula y México, recientemente, la presidenta Sheinbaum puso como estrategia nacional la atracción de investigación clínica en México. Ventajas, voy a pasar muy rápido para no excederme del tiempo. Ventajas en los tres principales ámbitos de la investigación clínica. Inversión en investigación y desarrollo. El 26% del financiamiento del sector privado en el gasto de investigación y desarrollo a nivel nacional es de la industria farmacéutica en investigación clínica. Es la industria que más invierte en I+D, más que la eléctrica, más que la minera, más invierte en investigación y desarrollo bajo el manual de Frascati. Del 0.34% en I+D que gasta Chile, un cuarto lo hace la investigación clínica pese a las barreras regulatorias que enfrenta. La investigación clínica tiene como externalidades positivas para el sistema de salud principalmente la generación de data local para toma de decisiones de salud pública. La investigación clínica genera estos datos que son importantísimos justamente para coberturas, para generar redes locales de cuidado, etc. Y para los pacientes, aquí debo recalcar, para los pacientes que no tienen otras oportunidades, el acceso a terapias innovadoras es fundamental. Pero principalmente, esta participación de los pacientes es voluntaria y con reglas de comités de ética tremendamente estrictas, con consentimientos informados de cada uno de los participantes. Una encuesta que se hizo en Chile por la Universidad de los Andes muestra que 86% de las personas, una encuesta más en 1.216 personas como se muestra ahí a nivel nacional, muestra que el 86% de los entrevistados participaría de un ensayo clínico si tuviera toda la información. Solo 6% cree que presentan un riesgo para la salud y solo un 13,5% no participaría dado que no tiene la información. Esta misma encuesta, con metodología similar, se hace en Inglaterra cada 3 años, pero en personas que sí participan de los ensayos clínicos. Y el 91% dice que volvería a participar de un ensayo clínico. Y bueno, hay un montón de atributos que se destacan en esta encuesta, como el mejorar el mejor conocimiento de la enfermedad, la metodología de cuidado, dar la oportunidad a otros que no vivan lo que ellos vivieron sin tener oportunidad de medicamentos innovadores, etc. Y aquí quiero mostrarles solamente lo que hace el gobierno inglés, por ejemplo, que es el quinto en el mundo con mayor participación de estudios activos para el año 2024. Esta es la página del Ministerio de Salud inglés, donde promueve la investigación clínica, donde tiene un buscador de ensayos clínicos, donde se muestran las experiencias de quienes participan en los ensayos clínicos y sus resultados para justamente atraer la investigación clínica a la ciudadanía y las oportunidades y las externalidades positivas que genera en la sociedad. Este es el gobierno australiano, donde estos son rostros deportivos y de televisión que han participado en ensayos clínicos que muestran a la población qué significa participar en un ensayo clínico y por qué es un aporte a la sociedad. Y estos son los datos de la investigación clínica a nivel global, donde se muestra que la principal investigación clínica se hace cerca de los centros de producción de las tecnologías de punta, es decir, Estados Unidos y Europa. Solo el 2,4% se hace en Sudamérica y en África 5,4%, donde el 90% se concentra en el país más desarrollado, Sudáfrica. Si miramos ese 2,4% de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón, y cómo lo desglosamos, vemos que principalmente esta investigación se hace justamente en los países que cuentan con mayor atracción, como son Brasil y Argentina. México aquí no aparece porque tomamos solamente el desglose de Sudamérica. Entonces, esto muestra que efectivamente los países desarrollados tienen un impulso relevante en la investigación clínica y no son los países de menores ingresos o con menor información donde se realiza esta investigación, ya que requiere ciencia y tecnología de punta para abordarla. Quiero presentarles brevemente esta
la mesa de colaboración para la investigación clínica, donde participan 13 patrocinadores, 13 centros de salud, en su mayoría públicos, 2 entidades reguladoras, 3 comités éticos científicos, participa también el ISP como autoridad de gobierno, representando el gobierno, 3 asociaciones de pacientes, 4 CRO y 5 instituciones académicas. Es decir, todo el ecosistema de salud está sentado en esta mesa y ha elaborado, que fue entregado al Ministerio de Salud ya, el informe de recomendaciones para una política de atracción de ensayos clínicos, porque no es suficiente levantar las barreras regulatorias, hay que hacerlo como lo hacen los países desarrollados y como así lo entendió Brasil y México y Argentina, donde una política de atracción de ensayos clínicos es fundamental para poder apropiarse de los beneficios que esto genera. Y por último, la sugerencia para fortalecer, al menos en esta oportunidad, levantando las barreras regulatorias que impuso la investigación clínica, la ley 20.850, en estos 3 ámbitos. Y la sugerencia es poder armonizarnos con los lineamientos internacionales, con articulados amplios. Ninguna ley en el mundo, y así bueno, esto está regido además por la Helsinki, por la OMS, por SIOMS, por organismos internacionales que dan cuenta de cómo regular la investigación clínica, y ningún país en el mundo tiene una legislación donde aborde en forma tan detallada ninguno de estos 3 aspectos. Estos son leyes macro. Efectivamente, esto no debiera estar en una ley de protección financiera, sino una ley de atracción de investigación biomédica, donde se ponen lineamientos amplios que luego son discutidos en reglamentos con el ecosistema de investigación biomédica, con los expertos, con la academia, etc. Entonces, la sugerencia aquí es poder unificar o armonizar estos artículos, tanto el artículo 17, el 111C, que habla de la continuidad indefinida de tratamiento, que impone efectivamente esta carga permanente y desincentiva la investigación clínica tanto a nivel de sector privado como académico, y poder armonizar, ¿no? Luego, las presunciones donde se cambia la carga de la prueba, que efectivamente no existen tampoco en ningún país del mundo, están en el artículo 111E y 111J, armonizar también a la ley regular civil, que es la que rige en todo nuestro país para todo excepto para esto y para los atentados nucleares, y los seguros por plazos excesivamente prolongados que ponen una carga a la investigación académica en específico, también poder armonizar a la regulación internacional. Y en síntesis, al menos levantar estas 3 barreras regulatorias, efectivamente podrían volver a resguardar nuestra competitividad como investigación clínica, como país que aborda y que atrae la investigación clínica, dar flexibilidad al sistema y al contexto sanitario, poder apropiarse de esa data que generan la investigación clínica y recuperar nuestra competitividad internacional. Aquí solo dejo en la presentación, no lo voy a mencionar, pero estos son las directrices, tanto del protocolo de Helsinki como de la OMS o la SIOM, que son los comités de ética internacionales. Aquí está el Plan México, que acaba de ser promulgado, donde en la estrategia de desarrollo económico está la investigación clínica. Aquí está Lula promulgando, destrabando las barreras regulatorias que en algún momento tuvo Brasil y poniendo también al centro la investigación clínica como promotor del desarrollo. Y por último, una cita del secretario general de la Asociación Médica Mundial, donde efectivamente reconoce que si exigimos generar acceso a través de la investigación biomédica, estamos cortapizando ambas. No tiene ningún sentido tener que poner en contrapeso 2 temas que son absolutamente distintos y cargar a la investigación biomédica con la responsabilidad de generar acceso. Eso sería todo. Muchas gracias, pero no haber sido muy extensa y muy abierta a preguntas, y quiero agradecer a quienes me acompañan y que puedan ellos, desde sus roles de investigadores, responder las preguntas. Gracias. Muchas gracias a la Cámara de Innovación Farmacéutica por la visión también que un poco se enlaza con la presentación de Federación de Enfermedades Raras, de Alejandro, que también mencionó el tema de alguna forma de la investigación, como también las drogas de investigación.
el presidente de la Corporación Familias Duchenne, don Marcos Reyes, a continuación. Familias Duchenne, Chile. Buenas tardes. Señor presidente, buenas tardes. Por su intermedio, saludar a todos los presentes, diputados, diputadas. Hoy estamos acá como Corporación Familias Duchenne, pero también como padres de niños con distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad rara, poco frecuente, neuromuscular y degenerativa, que afecta al menos uno de cada 3.500 niños varones, con una prevalencia estimada en nuestro país de al menos 700 casos, aunque no existe aún un catastro oficial de ella. Esta enfermedad tiene una rápida progresión, que en edades tempranas da el primer y más visible golpe a nuestro hijo, que es perder la capacidad de caminar, por la falta de fuerza de sus músculos, los que día a día van destruyéndose, y bueno, con esta destrucción lamentablemente de sus músculos vemos que terminan finalmente utilizando silla de ruedas y equipos que finalmente son los que los van ayudando a poder mantenerse en una condición digna de salud. Esta enfermedad, que es una enfermedad rara, paradójicamente se ha hecho una enfermedad muy conocida en nuestro país desde el primer caso que pusimos en órbita el año pasado, para la gente común, para los medios, pero a partir de ese momento no han sido ni una ni dos campañas las que han hecho visible esta enfermedad tan devastadora que afecta a nuestros hijos, sino que día a día diversas campañas de todo tipo han hecho eco de este dolor inmenso que llevamos como padres y han dado a conocer la enfermedad y las distintas realidades que llevamos adelante. Hay algo más que nos une a la enfermedad de nuestros hijos, bien lo mencionaban acá la CIF y Alejandro, que es el alto costo de los tratamientos. Esto hace inviable que cualquier familia, independiente de la situación económica que tenga la capacidad de costear cualquiera de las nuevas terapias innovadoras que, por supuesto, no solo impactan la calidad de vida de nuestros hijos, sino que también en su esperanza de vida. Desde el año pasado, muchas familias hemos levantado la voz pidiendo el apoyo de Chile, en específico para la terapia de Levis. Pero, señor presidente, esta es solo una de las terapias que hoy cuentan con aprobación para el tratamiento de Duchenne. Y el EVIDIS es solo la primera de las terapias génicas en contar con aprobación para su administración. Adicionalmente, lo hemos escuchado varias veces por parte de las autoridades, el EVIDIS escapa a lo que la ley Ricardo Soto puede financiar, siendo considerada una terapia de altísimo costo. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado y avanza día a día de manera acelerada, atendiendo la urgencia de esta enfermedad, por lo cual hoy existen más caminos para abordar Duchenne. Si bien desafortunadamente aún no existe una cura definitiva, vamos en buen camino, y las nuevas terapias, tanto las aprobadas como las que están en estudio, son prometedoras, por lo cual la palabra esperanza cada día adquiere un nuevo y renovado significado para cada padre y familia viviendo la dura realidad de Duchenne. Lamentablemente, de estas otras líneas de terapias, a pesar de contar con aprobaciones por parte de la FDA y la EMA, tampoco hemos podido tener avances en nuestro país, lo cual se traduce en que solo vemos que otros países adoptan estas nuevas tecnologías, y él lo mencionaba acá la CIF, Brasil es uno de ellos, y logran avances significativos en la calidad, en el manejo de la enfermedad y en la esperanza de vida. Hoy nos estamos quedando fuera de este avance, lamentablemente. Dentro de estas nuevas tecnologías tenemos glucocorticoides como Agamre, también conocidos como vamolorone, que tiene aprobado su uso por la EMA y por la FDA desde 2023, teniendo este tratamiento importantes beneficios respecto del metabolismo, la densidad y el crecimiento óseo normales respecto de corticoides estándares. También tenemos Bubisat, que es un tratamiento no esteroideo que actúa bloqueando la hiperactividad de las histonas de acetilasa, lo que ayuda a reducir la pérdida de masa muscular y reduce la inflamación muscular, lo cual tiene el potencial de reducir la progresión de la enfermedad y por consiguiente en ambos casos la mejora de la calidad de vida y la esperanza de vida. Insisto en este punto, no son la cura,
pero tienen evidencia clínica de seguridad y eficacia en ambas agencias reguladoras, las dos más importantes a nivel mundial, mientras que para este año se espera la resolución de NICE en Inglaterra. También dentro de estos tratamientos de alto costo tenemos un grupo más específico, que son los saltos de exón, que están diseñados para tratar la distrofia muscular de Duchenne desde un exón específico, que debe ser saltado para corregir el marco de lectura generando una proteína más corta pero funcional, que dé paso a la expresión de distrofina y por consiguiente ayuda a los niños en una mejoría de sus capacidades motoras. De estas terapias aprobadas, en este caso solo por la FDA, existen actualmente 4 terapias aprobadas, 2 para el salto de exón 53, que son Goloirsen y Viltolarsen, para el exón 51 Eteplirsen y para el exón 45 Casimersen. La particularidad de estas terapias, que pueden parecer muy lejanas, es que vía judicial y en algunos casos con apoyo desde nuestra corporación, ya se han ganado varios recursos de protección, algunos con meses de administración, otros en administración reciente y algunos por ser administrados en nuestro país. Señor presidente, estimados diputados y diputadas, el costo de no actuar, de no dar acceso a estas nuevas tecnologías sanitarias es aún mayor. Muchos de nuestros niños requieren, debido a la progresión de esta enfermedad, cirugías complejas, hospitalizaciones frecuentes, atención médica constante, equipos de ventilación respiratoria y en muchos casos el apoyo de personal de salud en los hogares, ya sea por parte del apoyo del sistema público o por costo de los mismos padres, sin considerar el costo humano, la pérdida de la calidad de vida y la esperanza de la misma, el desgaste emocional y físico que viven no solo nuestros hijos, nosotros también como padres y todo el entorno que se ve afectado por lo complejo que es Duchenne, ya sea para un niño, un adolescente o un adulto. Por todo lo anterior es que no podemos sino que solicitar que este aumento de presupuesto que se está haciendo a través de la ley Ricaurte Soto sea significativo y sustancial en atención a las necesidades que describo para nuestra enfermedad en particular, y las que estamos seguros muchas otras enfermedades raras o poco frecuentes se ven enfrentadas. La salud en Chile, la vida de nuestros hijos merecen un esfuerzo y un respaldo que vaya en directo beneficio de ellos y sus vidas, a sus ganas de crecer y ser adultos que como todos quieren desarrollarse, ser miembros activos de nuestra sociedad. También buscar mecanismos que puedan flexibilizar el acceso a estas nuevas terapias. Esperar datos perfectos de terapias para enfermedades raras cuesta vidas. Cuesta vidas, insisto, cuesta vidas. ¿Cuántas vidas estamos dispuestos a perder en espera, señor presidente, de una terapia perfecta? Se debe tener la capacidad de tomar decisiones proactivas, buscar mecanismos que aseguren el acceso y hacerlo con una mirada diligente, modernizando las maneras en las que se toman estas decisiones. Comparto nuevamente el punto con la CIF, desde una mirada desde la familia. Siento que ese es el camino. La ley Ricaurte Soto nació para proteger a los que no tienen opción, desde la mirada de la justicia social y la equidad. Hoy vemos que esos principios están visiblemente olvidados y han sido reemplazados por una mirada más bien burocrática y económica sobre cómo abordar cada enfermedad que busca el cobijo de esta ley, que con los años ya no cuenta ni siquiera con la debida espalda financiera para asegurar el acceso a quienes lo requieren. La mirada desde los pacientes y las organizaciones, con esperanza y sentido de urgencia, está puesta en este Parlamento, señor presidente, de quienes esperamos celeridad y empatía, porque hoy son las vidas de nuestros hijos las que están en riesgo, y ya no tenemos tiempo para perder en medio de recursos de protección y trámites judiciales, o peor aún, en la desesperanza y el miedo de que esa vía no funcione y Duchenne haya ganado la batalla a la que con tanta garantía nuestros hijos día a día dan batalla. El acceso a los tratamientos innovadores que actualmente están fuera de nuestro país vía estudio clínico también es parte de la realidad que vivimos. Hoy me acompaña Tamara Collado, que es vicepresidenta de nuestra corporación, quien también ha hecho una lucha incansable por su hijo, por Rafita, viajando fuera de nuestro país buscando acceso oportuno a los nuevos estudios clínicos que hay en este momento en Estados Unidos, precisamente para las nuevas terapias genéticas. No puedo no tampoco mencionar a Paola, que es otra mamá de nuestra corporación que se desplazó a España, buscando también acceso a las nuevas esperanzas que hay en estos países. Debemos hacer algo para lograr que estas terapias también estén en nuestro país. Tenemos la capacidad técnica y profesional para poder impulsar eso acá.
Esta decisión no es solo sobre números y presupuestos, es sobre darle a nuestros niños la oportunidad de jugar, de caminar un poco más, de vivir una vida más digna. Es una decisión que marcará la diferencia entre la esperanza y la resignación para cientos de familias chilenas. Es la oportunidad de que Chile esté a la vanguardia en el tratamiento de enfermedades raras y de que nuestra ley Ricardo Soto cumpla su promesa de proteger a los más vulnerables. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Marco, eh, Marco Reyes, y bueno, gracias a Tamara Collado que también lo acompañó. Eh, Ahora nos queda el presidente de la Fundación de Síndrome de Bosch, Koyangi Arada. ¿Está presente o está telemático? Gracias por la invitación, señor presidente. Muchas gracias a todos los honorables diputados que la acompañan. Como mencionabas, como representante de la Fundación del Síndrome de Bosco-Koyanagi Arada y Uveitis Chile, que es una enfermedad de la visión, cofundador de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes y miembro de la Red Chilena de Pacientes Reumáticos, he sido testigo directo de cómo muchas personas han quedado desamparadas, perdiendo su salud, sus trabajos, sus estudios, sus familias y en algunos casos hasta su vida, al no contar con los recursos para acceder a tratamientos de alto costo. Es más, nosotros estamos conversando acá y ya hay personas que necesitan esos recursos. Eh, Estas personas no tan solo enfrentan una enfermedad física, sino que también desarrollan un profundo desgaste emocional y psicológico. La uveitis, por ejemplo, la uveitis, una enfermedad que conozco ya a cabalidad, se podría decir, tiene tratamiento, cuenta con la aprobación de la FDA y la EMA, pero no está considerada en la ley. Y como esta, existen muchas otras condiciones con evidencia clínica cuyos pacientes cumplen con todos los criterios, pero no reciben coberturas por una sola razón: el presupuesto no alcanza. El presupuesto destinado a la ley Ricardo Soto para este año, bueno, para los años siguientes, o ya sabemos, ya lo dijo Alejandro, que son 100.000 millones de pesos, aunque puede parecer una cifra considerable, no lo es si la comparamos con la realidad. Los medicamentos de alto costo, especialmente los de medicamentos huérfanos para enfermedades poco frecuentes, han aumentado sostenidamente sus precios, donde se hace difícil que las personas puedan acceder a ellos. En resumen, el presupuesto actual no refleja ni la realidad epidemiológica ni la realidad económica de las familias que enfrentan las enfermedades o algunas de estas enfermedades. Eh, no aumentar el presupuesto tiene consecuencias reales y dolorosas. Significa discapacidades que podrían haberse evitado. Significa hospitalizaciones costosas que se podrían prevenir. Significa muertes prematuras que el Estado podría haber impedido. Queridos y honorables diputados, aquí no hablamos de gasto, hablamos de inversión, una vida digna, una vida, en humanidad. La mayoría de estos pacientes dependen de medicamentos huérfanos, terapias innovadoras y dispositivos médicos que están fuera del alcance económico de cualquier familia promedio. Sin embargo, la ley Ricardo Soto cubre solo una fracción mínima de estas patologías y existen más de 7.000 enfermedades poco frecuentes, pero la cobertura actual es limitada y desigual. Esto genera una profunda injusticia. Nacer con una enfermedad poco frecuente en Chile significa tener menos posibilidades de tratamientos que en otros países de la región o Europa. ¿Podemos mencionar como país seguir tolerando esta desigualdad? Debemos dar prioridad a las enfermedades poco frecuentes y a los médicos y a los medicamentos huérfanos. Son las familias más abandonadas por el mercado y, por qué no decirlo, también por el Estado. Se creó la ley Ricardo Soto como pilar de justicia en nuestro país, pero corre el riesgo de transformarse en un símbolo de insuficiencia si no somos capaces de fortalecerla. El presupuesto que está en discusión representa literalmente la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la desesperanza de miles de chilenos. Hemos visto marchas, caminatas, movilizaciones de compatriotas que buscan visibilizar una problemática que nos afecta a todos. Siempre se repite la misma frase: falta voluntad política.
voluntad para poner la salud y la vida de las personas sobre cualquier otra prioridad. Para finalizar, honorables diputados, ustedes tienen en sus manos la posibilidad de transformar esa voluntad en acción concreta, de convertir la ley Ricarte Soto en lo que siempre debe ser, una verdadera herramienta de protección universal frente a enfermedades de alto costo. No les pedimos caridad, les pedimos justicia. Muchas gracias. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias, don Cristian. Planteando el tema de la uveitis, que también requiere fármacos de alto costo y poco conocida además, una enfermedad poco conocida, pero bastante pacientes. Bueno, ya han presentado los 5 invitados que teníamos por hoy día. ¿Alguna apreciación, opiniones, preguntas? Doctor Palma. Gracias, presidente. Bueno, saludar las exposiciones. Y, presidente, brevemente, lo primero que a uno se le viene a la mente son los casos que a uno le tocó asistir o conocer. Así que primero un homenaje al doctor Hernán Saavedra, que fue colega mío de generación y que murió, tenía hemofilia y fue uno de los primeros que se contagió en el contexto de las transfusiones, porque dio precipitado, se contagió con SIDA y falleció tempranamente antes de los 30 años. Compañero por el cual nosotros muchas veces tuvimos que dar sangre para ayudarle. O de Dwight, un joven que fallece a los 16 años en Puente Alto, hoy día todavía están los murales en su casa, en una calle, que él dejó plasmados ahí en los muros de su casa. Lo recuerdo con mucho cariño. Él murió a los 16 años, tenía distrofia muscular de Duchenne. O de Álvaro Romero, un amigo floridano que pierde la visión a los 23 años por uveitis y que actualmente se dedica a hacer clases de tiflotecnología. Para quienes no lo saben, es tecnología digital para las personas ciegas, para que puedan acceder a las redes. De hecho, en algún minuto asesoró a la senadora Campillay. Presidente, yo creo que todo esto que hemos escuchado hoy día converge, a mi modo de entender, en un determinante estructural de la salud, que es la gobernanza. La gobernanza, que está en los niveles centrales de decisión, es donde muchas veces se atascan las cosas, y no necesariamente por falta de voluntad política, sino que porque se entraban debido a las distintas miradas que hay, y yo creo que porque no se conjugan todos los actores. Y yo creo que acá hoy día hemos dado una muestra de gobernanza dentro de este espacio, que es escuchar a los actores principales, que son los que padecen o representan estos padecimientos, que son muchos. Como decían por acá, me parece que Marco, hay más de 7.000 entidades nosológicas en Chile que se conocen como enfermedades poco frecuentes, y probablemente sean más. En España se consideran más de 10.000. Hay centros especializados dedicados a eso. Pero estamos con un problema de fondo, presidente, que lo hemos discutido tantas y tantas veces, ¿no es cierto? Que la sociedad hoy día adolece de un problema, de una patología que no es infrecuente y que se llama indolencia. Falta de empatía, falta de colocarse en lo que le pasa al otro. Como decía Brecht, como no me ha pasado a mí, ahora que me pasa ya es tarde. Entonces, yo quisiera, más que entrar en tecnicismo, presidente, rendir honor a estas personas que dejaron la vida en el camino, pero que a uno lo dejaron marcado como profesional de la salud. Y yo, a medida que escuchaba las distintas presentaciones, me iba acordando de estos mal llamados pacientes, porque alta paciencia que tuvieron ellos o su familia. Y hago un llamado a optimizar o a tomar en cuenta lo que planteaba Alejandro, ¿no es cierto?, que es cómo optimizamos la gobernanza. Yo he estado desde hace tiempo, por ejemplo, y con esto termino, presidente, batallando acá por temas como la electrodependencia, pero con las aulas hospitalarias, presidente. Llevo un año trabado en el Senado porque no existe la voluntad para sacar esa causa adelante. Hay más de 40.000 jóvenes, niños y niñas que en distintos contextos de aulas hospitalarias o que tienen hospitalización domiciliaria o que le hacen clases incluso dentro de la sala del hospital, hoy día quedan literalmente desescolarizados porque no se valida la modalidad. Entonces, cuando uno ve eso y desde el Ejecutivo le dice, mire, pensemos en otra mesa de conversación,
Yo la verdad que creo que estamos hartos de mesa. Ojalá se regulen en algún minuto las mesas, así como las comisiones investigadoras tienen regulación, tienen un plazo acotado, tienen que rendir un informe, el informe se vota y se acompañan de resoluciones, pero mesa tras mesa tras meses, meses tras meses tras meses, es un juego de palabras, pero de verdad, presidente, yo hago un llamado a que tanto en este espacio que es el legislativo como en el ejecutivo se unen voluntad, pero siempre incorporando la mirada de los que padecen esto, porque ellos son los llamados a tocar nuestros corazones. Así que eso, presidente, muchas gracias por el tiempo para la escucha. Gracias. Gracias, doctor Palma. ¿Alguna otra palabra? Doctor Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, por su intermedio, saludar a quienes nos acompañan el día de hoy, que efectivamente fueron y son hoy nuevamente claves en la discusión y espero despacho de este proyecto de ley Ricardo Soto, que crea un sistema de protección financiera para diagnóstico y tratamiento de alto costo. Fueron porque efectivamente participaron activamente en el año 2015 y hoy son importantes porque iniciamos esta modificación que no puede sino involucrarle. Pero el involucramiento también tiene que estar relacionado a los aspectos que se pueden considerar críticos de la misma iniciativa. Y en ese sentido, presidente, quisiera preguntar a quienes nos acompañan por su intermedio si les parece suficiente el financiamiento que tiene el proyecto de ley, en entendido del delta que existe entre los 100.000 millones que se han reajustado año a año hasta el monto que está actualmente y los 185.000 millones de pesos que propone el proyecto de ley. Eso es una pregunta. Y una segunda pregunta un poco más aguda es respecto a una afirmación que se hizo la semana pasada en esta misma comisión, que ese gap, ese delta entre los 185.000 millones de pesos y los montos ya reajustados al día de hoy, era mayor en cuanto a que la ley Ricardo Soto, la modificación a la ley Ricardo Soto, iba a ser más eficiente el fondo y por tanto iba a haber mayor disponibilidad de recursos y por tanto los mismos tratamientos con los mismos montos. Explico mejor. Que el mismo monto que tenemos hoy día con esta modificación, al hacerlo más eficiente, va a permitir comprar más medicamentos o incorporar más tecnologías, lo cual a mí es una afirmación que me gusta, no lo voy a desconocer, pero que también me genera dudas. Entonces, preguntar por su intermedio, presidente, sobre todo a la Cámara de Innovación Farmacéutica que nos acompaña el día de hoy, si es que a juicio de ello, efectivamente, los mecanismos que contiene esta modificación o que perfecciona esta modificación, es viable que permitan, con el mismo monto que tenemos el día de hoy, incorporar más tecnología en definitiva, abaratar, no puede significar otra cosa esto, las tecnologías que ya tenemos acompañadas. Porque finalmente si eso es realmente posible, en el papel, en lo concreto, en la evidencia, en los estudios, claramente uno no tiene sino que decirse respecto a la insuficiencia de los recursos. Pero si no es así, o si no existiese los estudios o pruebas suficientes, yo creo que al menos yo mantengo mi duda respecto a al real aumento de los recursos para esta iniciativa que es tan importante. Eso es una pregunta que es la pregunta más de fondo, creo yo, en esta discusión. Y la segunda pregunta, presidente, es respecto al criterio. Sabemos que se han incorporado tecnología a la ley Ricardo Soto que no necesariamente son para enfermedades poco frecuentes. Y por tanto, en la mirada de quienes nos acompañan,
hacia dónde deberíamos enfocar, es una pregunta un poco retórica, porque su respuesta es evidente, pero no está de más realizarla para que quede explícitamente en la historia de la ley, hacia dónde deberíamos apuntar en cuanto a las patologías o tecnologías a las cuales debería enfocarse la ley Ricardo Soto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lagomarsino. Usted había pedido la palabra, ¿podría contarnos quién es? Muy buenas tardes, señor presidente, estimadas diputadas y diputados, señoras y señores. Soy el doctor Harold Mix, soy académico de la Universidad de Chile, dirijo el posgrado de investigación clínica hace 21 años, así que conozco bien el mundo de la investigación. Y quería llamarles un poco la atención respecto de algunas cosas que a veces uno no maneja muy bien. La investigación clínica la realizan a nivel global más del 95% de las veces la industria farmacéutica. Entonces, más que un enemigo o alguien que, digamos, se puede contraponer a lo que es la medicina, tenemos que verlo más bien como un aliado. Desde el punto de vista de la academia, ya ese 5% es casi residual y marginal en las patologías que estamos viendo acá, porque como ustedes saben, las terapias para este tipo de enfermedades son tremendamente caras, ¿ya? Y son muy difíciles que la academia las pueda asumir si es que no hay también una fuente de financiamiento adecuado. También es importante saber que para poder ser competitivo a nivel global, incluso a nivel de las empresas farmacéuticas, en lugar de que estas mamitas tengan que salir a España a buscar participar en un ensayo clínico, eso podrían traerse a Chile siempre y cuando las reglas nacionales fueran estándares como las que tenemos a nivel internacional. Y eso no es así. Chile es tremendamente proteccionista. En Chile, para participar en un ensayo clínico, tiene que estar presente durante el proceso de consentimiento el director de la institución. Así que la garantía de que esto se hace bien existe desde la ley 20.120, desde el año 2006 y sus reglamentos posteriores. Pero lo que no existe a nivel global son estos artículos que incorporó la ley de financiamiento de enfermedades raras. O sea, una ley de financiamiento impone reglas de investigación que son imposibles para la academia. Imposible. El seguro y todas esas cosas. Imagínense diseñar una molécula hoy para alguna de las enfermedades de acá y autoobligarse a darlo de por vida cuando ni siquiera la podemos producir. No somos industria. La podemos sintetizar para hacer el análisis, pero no la podemos seguir entregando de por vida y la ley nos exige eso. Entonces, con mucho respeto, creo que lo que está ahogando la investigación clínica en estas normas de la ley Ricardo Soto no debieran estar ahí, y si están ahí, solo hacer un copy-paste con lo internacional. No podemos ser más exigentes que el resto del mundo. Nos quita competitividad y nos impide el acceso de todos estos representantes de familias que están acá, ¿ya? Y las platas nunca alcanzan, créanme. Así que, más que plata, tenemos que facilitar las condiciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Mix. Bueno, Alejandro algo lo mencionó justamente. No sé si quieres ahondar sobre la pregunta que hizo el doctor Lagomarsino. De hecho, le quería responder al diputado. Bueno, sí, es obvio. Si aumentamos el fondo, posiblemente vamos a financiar más tecnología. Pero, como lo mencioné en mi presentación, pienso que sumar más componentes sin modificar la gobernanza es añadir caos al sistema. Y sería un inconveniente serio seguir sumando caos al sistema porque ya está caótico. Pero yo soy del grupo que también creo que si somos más eficientes vamos a poder utilizar de mejor forma los recursos y financiar más cosas. Recuerdo muy bien, y les pido disculpas, no soy el presidente del club de fans del doctor Espinosa, pero me acuerdo muy bien del doctor Espinosa explicándome en una oportunidad cuando estábamos en la evaluación de tecnología sanitaria en Brasilia, diciéndome que
dándome un ejemplo específico, que el gasto de salud era una curva que iba ascendiendo y los requerimientos en salud están sobre esta curva. Y lo que nosotros teníamos que intentar siempre en economía de la salud es reducir esa brecha y ir acercando unas con otras. Pero el objetivo que tenía esa efectividad era disponibilizar más recursos para financiar otras cosas. De hecho, ¿cuánto podríamos ahorrarnos si evitáramos que los pacientes llegaran a dializarse? Sería un ejemplo el más común. ¿O cuánto podríamos ahorrarnos si evitáramos que las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos se desarrollaran hasta ese punto? Evidentemente vamos a poder usar más recursos y somos mucho más eficientes, pero esa eficiencia pasa sí o sí por la modificación de la gobernanza de esta ley. Y si no tocamos la gobernanza, vamos a estar de nuevamente conversando si nos van a servir duplicar o no el fondo, y vamos a seguir duplicando el fondo ad eternum. Y ahí sí que no nos va a alcanzar el dinero. Hoy día tampoco nos alcanza. Y lo vamos a duplicar para que tampoco nos alcance. La forma de hacer que nos alcance es gastando distinto, sea cual sea el fondo que tengamos. Por eso yo agradezco de antemano, primero, su iniciativa de querer discutir esta situación del fondo, porque era lo que nos pasaba originalmente. Se acabó el fondo. Pero lo que siempre hemos querido discutir desde el principio no es necesariamente el fondo. Bueno, tú no sabes si te va a alcanzar la olla que tienes para todos los invitados a la fiesta porque no conoces cuál es el número total de todos los invitados a la fiesta. Pero tienes que tener un proceso que te ayude a entregarle a cada persona que te viene a decir algo una respuesta, aunque sea un no, pero saber por qué no. El nice, como decía Marco, a veces no es nice, pero cuando no es nice te lo dice. Perdóname. ¿El Ejecutivo quiere intervenir, opinar? ¿Qué le ha parecido lo que se ha preguntado acá? No, solo agradecer las opiniones por su intermedio, señor presidente, agradecer la escucha y las opiniones de las organizaciones civiles. Nosotros habitualmente también tenemos conversaciones con la CIF, con ustedes, ¿cierto? Hemos escuchado también sus apreciaciones y tomamos nota. Así que vinimos a escucharlos básicamente, más que a tomar decisiones en este momento. Quizás lo que plantea Alejandro también es importante que tomen nota respecto a la gobernanza y esto de que mirando el fondo, solamente aumentando el fondo no es más de lo mismo, pero abrirnos también a la mirada de, así como vamos a entrar en los riesgos compartidos, en los convenios de riesgo compartido, también incorporar los estudios científicos de drogas nuevas que se puedan hacer en Chile y a flexibilizar, obviamente, como un acceso mixto, como un ingreso mixto, para que vaya creciendo la capacidad del sistema de Ricardo Soto para ir innovando sobre sí mismo también. O sea, no solo la eficiencia de lo que gastamos hoy día, sino también integrar otras herramientas para que el fondo crezca. Yo creo que eso es una mirada un poquito más holística y que se está haciendo en otros países. Y de paso, agradecer que mencione la política científica de la presidenta Sheinbaum en México. Creo que es un tema que hay que revisar. Hay buenos ejemplos ahí. Y bueno, no sé si hay más preguntas, sino, doctora Cordero, muchas gracias. Bueno, dijo la Istia Fischer. Me gustaría que me explicaran qué es, porque yo la conocía como administración. Aquí la doctora me dio un resumen re bueno, pero quiero escuchar a los afectados por la mala gobernanza. Son las formas en las que los componentes del sistema operan y funcionan. Cuando la mejor forma de graficarla es que nuestra gobernanza en evaluación de tecnologías sanitarias, por ejemplo, se encuentra dividida entre el ISP, una oficina del MinSal y algunos componentes de la superintendencia, si no me equivoco. Entonces,
Claro. Y finalmente la gobernanza es el espacio en donde se decide cómo van a actuar, cómo van a hacer las cosas, y nosotros no tenemos un espacio de gobernanza único. De hecho, cuando se explica que el sistema de salud se encuentra atomizado, se entrega como ejemplo, por lo común, la atomización en seguros. Pero eso no es una atomización en el sistema. La mejor forma de explicar el sistema atomizado es que su gobernanza y su rectoría se encuentra dividida entre muchas autoridades. Finalmente nadie decide. Doctor Lagomarsino. Muchas gracias, presidente. Yo creo que nadie puede obviar las discusiones que ha tenido previamente en esta comisión. Y a mí se me viene a la memoria la discusión de la modalidad de cobertura complementaria, disculpe que lo traiga a colación, donde en esta misma comisión, no estábamos tan modernos en ese momento todavía, me parece, y estábamos discutiendo la modalidad de cobertura complementaria. La Asociación de Aseguradoras y la Asociación de Clínicas nos dijeron claramente, esto en estos términos no va a funcionar. Y se hizo la licitación y no funcionó. Entonces, finalmente, aquí está convocada la autoridad sanitaria, el ministerio, el mundo de las agrupaciones de pacientes, pero también la industria, sobre todo la industria innovadora. Entonces, igual a uno le gustaría saber, y no sé cómo interpretar la ausencia de respuestas frente a una pregunta que a mi juicio es clave, si esto va a funcionar o no va a funcionar, porque al fin y al cabo está una mesa que tiene varias patas y donde la pata de la industria es fundamental. No me gustaría quedarme con un silencio respecto a si es viable hacer más eficiente el fondo con los mecanismos. Porque si nos dicen que sí, de una forma diferente a lo que lo hizo en su momento la Asociación de Aseguradoras y la Asociación de Clínicas respecto a la modalidad de cobertura complementaria, yo creo que nos vamos a ir por un tubo. Vamos a ir rapidito, se terminan los cuestionamientos. Pero si es que queda un silencio, finalmente uno también queda preocupado. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Lagomarsino. Mariela. Por su intermedio, señor presidente, le contesto, doctor Lagomarsino. Pero me gustaría incorporar a la doctora Francisca Rodríguez, que es nuestra técnica en evaluación de tecnología sanitaria de acuerdo y riesgo compartido. Así que, pero efectivamente no tengo una respuesta distinta a la Asociación de Clínicas y Aseguradoras. Efectivamente, los acuerdos de riesgo compartido, especialmente los basados en resultados clínicos, sí generan ahorros sustantivos al sistema, pero no son suficientes. O sea, si uno considera los datos de los últimos 10 años, el presupuesto ordenando el gasto total no ha crecido nada. El 12% del gasto en medicamentos es lo que soporta el gasto de alto costo, y eso no ha evolucionado nada. Tampoco ha evolucionado el gasto en la APS en todo caso, pero ha sido una constante en crecimiento porcentual con lo que crece el presupuesto de salud. Por lo tanto, la redistribución del presupuesto nunca se ha hecho distinta. Y si eso no se hace, no va a alcanzar nunca. No va a ser distinta la respuesta, pero me gustaría que la Fran ahondara en ciertos mecanismos, y quiero agradecer también la apertura del Ministerio de Salud de que se han impulsado los acuerdos de riesgo compartido, y hoy día sí hay una gobernanza para acuerdos de riesgo compartido que la va a hacer posible, y me parece que eso ha sido un trabajo conjunto público-privado relevante de destacar. Nos quedan 2 minutos. Voy a pedir una prórroga de 5 minutos, ¿cierto? Para que doña Francisca Rodríguez, la doctora Francisca Rodríguez, nos ayude. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de hacerlo en 2 para que no tengamos que tener la prórroga. Creo que, a ver,
me parece muy relevante y agradezco mucho que estemos discutiendo este proyecto de ley, que el Ministerio de una vez, después de muchos años de necesidad, lo haya traído a discutir aquí al Congreso. Y creo que incorpora mecanismos que son muy relevantes. O sea, incorporar acuerdos de riesgo compartido, que estos se puedan implementar, efectivamente va a traer ahorro, algo que se debería haber hecho antes. Probablemente si se hubieran implementado los acuerdos de riesgo compartido en su momento, hoy día habrían más recursos disponibles. Lamentablemente, los acuerdos de riesgo compartido son para nuevas coberturas y por lo tanto eso va a generar ahorro teniendo un presupuesto adicional para incorporar esas nuevas coberturas para poder acordar estos acuerdos en su incorporación. También otro mecanismo que nosotros llamamos de eficiencia de uso de los recursos, así lo he llamado yo, es incorporar la idea del ciclo de vida de los medicamentos. Eso es muy relevante. Entonces, lo que dice el proyecto de ley es que cuando un medicamento está bajo el umbral de alto costo, este pasa a otro plan de coberturas, que puede ser el GES, el DAC, otros, ¿no? Y creo que eso también es muy importante. Y, por ejemplo, se hizo en el caso del palivizumab para el virus respiratorio sincicial, en que se llevó, no el palivizumab, pero se llevó, ¿no es cierto?, otra vacuna al Plan Nacional de Inmunizaciones, y eso liberó más o menos, para hacerse una idea, como 8.000 millones de pesos en un año. Probablemente no es mucho todavía lo que se puede traspasar, pero todos estos mecanismos que llamamos de eficiencia permiten lirar o usar de manera más inteligente los recursos que se van a incorporar en la ley. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué? Porque tenía ahí acá el dato, me olvidó todos los números, pero de 328 solicitudes que se hicieron en el último decreto de evaluaciones, solamente pudieron evaluarse 22. O sea, tenemos una capacidad muy baja de evaluar, nada más porque justamente se necesita una entidad autónoma, y no solo una entidad autónoma, nosotros muchas veces tratamos de replicar lo que hacen otros países, tratamos de replicar lo que hace Inglaterra. Por cierto, lo que hace es maravilloso, NICE, pero nunca vamos a poder hacer la cantidad de informes que hace NICE, y no es necesario tampoco hacerlo, porque hoy día tenemos que usar también lo que hacen otros, y creo que también tenemos que ir en colaboración. Entonces hay mucho que queda afuera que ni siquiera sabemos si es favorable para los pacientes. Ni siquiera lo sabemos porque no se evalúa, ¿no? Y muchas de las cosas que se han evaluado no se han podido cubrir por impacto presupuestario. Cuando uno ve los resultados de los informes, dicen no favorable por impacto presupuestario. Y eso es muy complejo. Entonces, justamente usar los recursos de forma inteligente es algo que me parece muy acertado. Los recursos que hoy día la ley incorpora no son suficientes, solamente sinceran el gasto que hoy día hay, lo transparentan, no hay nada más adicional. Y creo que, y lo decía Alejandro, y la verdad es que cada uno pensando por su lado, ¿no? Creo que es muy bueno, porque yo creo que hay mucha coincidencia de cómo llevar a cabo esto cuando hablamos de la gobernanza. No podemos tener un fondo de recursos limitados por ley, porque esto lleva a que tengamos estas discusiones. Entonces creo, por ejemplo, en el GES, la ley dice que hay una limitación de recursos, efectivamente, no se pueden usar todos los recursos, pero deja una ventana de oportunidad para incorporar nuevas tecnologías, lo que ha permitido hoy día, en el anuncio, ¿no es cierto?, del presidente Boric, que se van a incorporar, creo que son 11 cambios y 3 nuevas patologías. ¿Eso por qué es? Porque no es un fondo limitado por ley, porque se puede discutir. Entonces yo creo que esa es la mirada que tenemos que dar. A lo mejor hoy día no hay recursos, pero sí hay posibilidad de mejorar la gobernanza y asegurar para futuro que esos recursos estén, y que por lo tanto los usemos de mejor manera, y que no ocurra que si hay medicamentos que tienen un impacto en la salud de las personas, y no solo eso, en las evaluaciones estamos mirando solamente 2 desenlaces sobre vida y efectos adversos serios en la mayoría de los estudios. La salud es mucho más que eso. Y no estamos mirando el impacto al sistema de salud. Puede ser que un medicamento al incorporarlo genera ahorros. Hoy día en esta mirada atomizada, no estamos pensando el impacto que pueden tener las coberturas en otras partes del sistema. Creo que esa es la lógica que hay que cambiar, y creo que eso es lo que se refiere mejorar la gobernanza. Muchas gracias, doctora Rodríguez.
Nos quedan 30 segundos. Dele. Quedo preocupado por la situación de los riesgos compartidos, que evidentemente uno aplaude desde el primero que se implementó el 14 de febrero del año pasado. Pero entonces entiendo que la aplicación de acuerdos de riesgo compartido respecto a tecnologías que en el futuro se vayan a incorporar y no respecto a tecnologías que ya están incorporadas al fondo. Entonces, eso entiendo que mermaría significativamente el efecto de ahorro que se está planteando. Yo creo que esa discusión la vamos a tener en la próxima sesión, pero es para ambos lados. Es para las que están y las que vienen. Bueno, por haberse cumplido los objetivos de esta sesión y agradeciendo la profundidad de los análisis desde cada punto de vista y con un criterio de solución, esta sesión se levanta. Gracias.